La casa de la Llorona. Era un día nublado cuando decidí aventurarme en el pueblo olvidado de San Miguel. Sus calles empedradas parecían estar cubiertas de una pátina de nostalgia. Había escuchado susurros sobre una antigua casa que se alzaba en la colina, conocida como la Casa de la Llorona. La leyenda decía que una mujer vestida de blanco vagaba por sus pasillos, llorando por sus hijos perdidos, víctimas de una traición desgarradora. Mi curiosidad, esa eterna compañera, me impulsó a buscarla. Al llegar a la casa, me recibió un hedor de humedad y abandono. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y las puertas crujían al abrirse, como si la casa misma se quejara de mi presencia. Inhalé profundamente, sintiendo el aire frío y denso que impregnaba el lugar. Era como si cada rincón guardara un eco del pasado, un susurro de historias olvidadas. Decidí explorar. Con cada paso que daba, el suelo de madera rechinaba bajo mis pies, resonando en la soledad del lugar. Las paredes estaban cubiertas de retratos enmarcados en oro, rostros serios que parecían seguirme con la mirada. Me detuve frente a uno, una mujer de belleza inigualable. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían llenos de tristeza. Sin poder evitarlo, me pregunté si ella era la misma que aparecía en las leyendas. Mientras avanzaba por el pasillo, un frío repentino me envolvió. Me detuve, sintiendo que algo cambiaba en el ambiente. Era como si la casa exhalara un suspiro, revelando una presencia que no podía ver, pero que definitivamente podía sentir. Miré a mi alrededor y fue entonces cuando la vi, una figura en la ventana. Su silueta era etérea, vestida de blanco, con un aire de melancolía que me cautivó. ¿Quién eres?, le pregunté, mi voz temblando en el silencio. La figura giró lentamente y sus ojos se encontraron con los míos. Eran profundos como pozos de tristeza. «Soy la Llorona», respondió con un eco que resonó en las paredes. Su voz era suave, pero cargada de dolor. «Vengo a compartir mi historia, pero debes tener cuidado. No todos los que escuchan regresan». La advertencia me hizo dudar, pero la curiosidad pudo más. «Cuéntame», le insté dando un paso hacia ella. «Quiero saber». La mujer sonrió melancólicamente. «Mi historia comienza en un tiempo en que el amor era puro y los sueños posibles. Me llamaban Elena, y amaba con toda mi alma a un hombre llamado Francisco. Era un amor apasionado, lleno de promesas y esperanzas, pero el destino es cruel y la traición acecha en las sombras». Mientras hablaba, el aire a mi alrededor se cargaba de emoción. Pude ver destellos de su pasado en mi mente, bailes bajo las estrellas, risas compartidas y un futuro que parecía brillante. Pero su voz se tornó sombría. Todo cambió cuando una mujer celosa, hermana de Francisco, comenzó a envenenar su mente. Le susurraba que yo era una traidora, que mis intenciones no eran sinceras. Francisco, cegado por la duda, empezó a alejarse de mí. A pesar de mis súplicas, él se volvió distante, y el amor que alguna vez brilló se convirtió en sombras. La figura se desvaneció por un instante, y sentí un escalofrío recorrerme. «¿Y tus hijos?», le pregunté, sintiendo que la historia se tornaba más oscura. Tuve 2 hijos, gemelos que eran la luz de mi vida, pero la traición era más profunda de lo que imaginaba. Una noche, en un arranque de celos, mi cuñada tomó a mis hijos y los llevó al río. Me enteré demasiado tarde. Cuando llegué, ya era demasiado tarde. Los había perdido, y no solo a ellos, sino también a Francisco, quien en su desesperación me culpó de su muerte. Sus ojos se llenaron de lágrimas y mi corazón se quebró al escuchar su dolor. «¿Qué hiciste entonces?», pregunté, sintiendo que cada palabra que decía era un hilo que ataba mi alma a la suya. Desesperada corrí al río. El agua estaba fría y la noche oscura. Lloré por mis hijos, por el amor perdido. En mi locura, me lancé al agua, esperando encontrar la paz que me había sido arrebatada. Pero el destino no me permitió descansar. Regresé, atrapada entre este mundo y el otro, buscando a mis hijos en cada rincón de esta casa, en cada susurro del viento. Elena miró hacia la ventana y su expresión se tornó aún más sombría. Cada noche salgo a buscar a mis hijos y cada noche el dolor me consume. La casa se ha convertido en mi prisión y el llanto de una madre perdida resuena en sus paredes. Solo aquellos que sienten mi dolor pueden escucharme, pero ten cuidado, porque el dolor puede atraparte también. Sentí una mezcla de tristeza y compasión.
Quería ayudarla, pero no sabía cómo. ¿Hay alguna forma de liberarte?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Solo hay una forma, respondió. Debes encontrar la verdad detrás de la traición y liberar a aquellos que aún están atrapados en este ciclo de dolor. Solo entonces podré encontrar la paz. Al escuchar eso, una determinación nueva se encendió en mi pecho. Lo haré, prometí. Te ayudaré a encontrar la verdad. Elena sonrió, una tristeza profunda aún en sus ojos. Gracias, querido viajero, pero ten cuidado, porque la verdad a menudo es más oscura de lo que parece. Con esas palabras flotando en el aire, la figura comenzó a desvanecerse. Vuelve aquí cuando tengas respuestas, me dijo. El llanto de una madre puede ser un faro en la oscuridad. Me quedé solo en la casa, el eco de su voz resonando en mi mente. La historia de Elena me había tocado profundamente y sabía que debía descubrir más sobre su trágica historia. Salí de la casa con un nuevo propósito, decidido a desentrañar los secretos que habían llevado a esta mujer a su destino tan desgarrador. Regresé al pueblo y busqué a los ancianos, aquellos que conocían las historias que se habían transmitido de generación en generación. En la plaza principal encontré a una mujer mayor, sentada en un banco, con una mirada sabia y nostálgica. Me acerqué y le pregunté sobre la casa de la Llorona. «Ah, la casa de la Llorona», dijo su voz temblorosa. «Esa casa guarda secretos oscuros. Elena fue una mujer amada, pero la traición la llevó a la locura. Se dice que su cuñada, Celia, la envidiaba y fue quien la separó de su marido y de sus hijos. Pero hay más». Instintivamente, me senté a su lado ansioso por escuchar. «¿Qué más puedes contarme?», le insté. «Celia nunca pagó por lo que hizo. Se dice que el río guarda su secreto y que su espíritu también está atrapado en esa casa. La traición y la culpa son cadenas que nunca desaparecen». Mis pensamientos se agolpaban en mi mente. La historia de Elena estaba entrelazada con la de Celia, y mi búsqueda de la verdad me llevaba al río, donde todo había comenzado. «¿Dónde puedo encontrar el río?», pregunté. La anciana me señaló con un dedo tembloroso. «Sigue el sendero hacia el bosque y encontrarás el río que fluye. Pero ten cuidado, porque las aguas pueden ser engañosas». Agradecí a la anciana y me dirigí al bosque. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando patrones de luz y sombra en el suelo. Mientras caminaba, sentía que el peso de la historia de Elena me seguía, como un eco persistente que se negaba a desvanecerse. Al llegar al río, el sonido del agua fluyendo era un canto melancólico. Las corrientes eran oscuras y el aire olía a tierra y frescura. Me senté en la orilla, sumido en mis pensamientos. ¿Qué había llevado a Celia a traicionar a su propia cuñada? ¿Y cómo podía liberar a Elena de su sufrimiento? Fue entonces cuando vi algo brillante en el agua, un pequeño objeto que reflejaba la luz del sol. Me incliné y lo saqué del agua. Era un pequeño relicario. Al abrirlo, encontré un retrato de Elena y Francisco, pero lo que me sorprendió fue una segunda imagen, la de Celia, sonriendo con malicia. El retrato parecía contar una historia de celos y traición, de un amor que había sido destruido. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que esta pieza del rompecabezas era crucial. Las imágenes hablaban de la conexión entre los tres, un triángulo envenenado por la envidia. Miré el río, sintiendo que estaba más conectado con la historia de Elena de lo que había imaginado. «Debo regresar», murmuré para mí mismo. «Debo enfrentar a Celia». Regresé a la casa, sintiendo el peso del relicario en mi mano. Al entrar, el aire estaba aún más frío y la casa parecía vibrar con una energía nueva. Subí las escaleras hacia el lugar donde había visto a Elena y allí estaba ella, esperando. «¿Has encontrado algo?», dijo, su voz llena de esperanza. «Sí», respondí mostrándole el relicario. «Esto me llevó al río y descubrí la verdad sobre Celia. Ella fue quien te traicionó, quien separó a Francisco de ti». Elena miró el relicario con tristeza. «Sí, Celia siempre fue la sombra detrás de mi felicidad, y aunque ahora la verdad está expuesta, todavía estoy atrapada aquí sufriendo. ¿Qué más puedo hacer?», le pregunté. «¿Cómo puedo liberarte? Debes confrontar a Celia, incluso en su estado. La traición no puede quedar sin respuesta. Si logras que ella reconozca su culpa, podré encontrar la paz». Tomé una profunda respiración. «Lo haré. Iré a buscarla. No será fácil»,
advirtió Elena. Celia está atrapada en su propia oscuridad. Pero recuerda, el amor y el perdón son poderosos. Con esos consejos en mente, dejé la casa, decidido a encontrar a Celia. La anciana me había mencionado que algunos decían que ella también había sido atrapada por el río, pero lo que me quedaba por descubrir era si eso era cierto. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. La búsqueda de Celia me llevó a un viejo cementerio, donde las leyendas hablaban de su posible descanso eterno. Caminé entre las tumbas, sintiendo la presencia de las almas que descansaban allí. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba su nombre. Finalmente lo encontré, Celia Martínez. La lápida estaba cubierta de musgo, como si el tiempo hubiera olvidado su existencia. Me detuve frente a ella, sintiendo una mezcla de temor y determinación. «Celia», llamé, mi voz resonando en la quietud. «He venido a hablar contigo». Un viento helado sopló entre las tumbas y sentí que algo se movía a mi alrededor. La figura de Celia apareció, su rostro pálido y sus ojos llenos de confusión. «¿Quién eres? ¿Por qué me perturba?» «Soy alguien que ha estado escuchando la historia de Elena. Sé lo que hiciste, sé de tu traición». Sus ojos se oscurecieron y vi cómo la culpa comenzaba a apoderarse de ella. No fue así. Hice lo que pensé que era correcto. Elena no merecía a Francisco. ¿Correcto? ¿Separar a una madre de sus hijos? ¿Dejarla en la locura por celos? Eso no es correcto, Celia. Debes enfrentar la verdad. Celia se encorvó. El peso de su culpa la aplastaba. No puedo soportarlo. Ella me despreciaba y yo solo quería ser amada. Pero tu traición no trajo amor, solo dolor. Tienes que reconocer lo que hiciste y así quizás puedas liberarte también. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Lo sé, pero no puedo cambiar el pasado. Quizás no puedas cambiarlo, pero puedes encontrar el perdón. No solo para Elena, sino para ti misma. En ese momento, el viento comenzó a soplar con más fuerza y sentí que la energía del lugar cambiaba. Celia se acercó a la lápida, tocándola con manos temblorosas. «Perdóname, Elena. Nunca debí hacerte esto». El aire se llenó de una luz suave y vi cómo la figura de Celia comenzaba a desvanecerse. «El perdón es un camino doloroso, pero necesario», susurró antes de desaparecer por completo. Regresé a la casa, sintiendo un cambio en el ambiente. Cuando entré, Elena estaba allí, esperándome con una expresión de paz en su rostro. «Lo has hecho», dijo, su voz llena de gratitud. «Celia ha encontrado su camino hacia el perdón. ¿Estás lista para descansar?», le pregunté, sintiendo que el momento había llegado. «Sí», respondió con una sonrisa. «Gracias por ayudarme a encontrar la verdad y el perdón. Ahora puedo finalmente reunirme con mis hijos». La casa comenzó a brillar con una luz cálida y sentí cómo el aire se volvía más ligero. Elena se desvaneció lentamente y en su lugar, una sensación de calma llenó el espacio. La casa, que había sido un lugar de dolor, se transformó en un refugio de paz. Salí al exterior, el sol brillando con fuerza en el cielo. La leyenda de La Llorona se había transformado en una historia de redención y amor. Había enfrentado la oscuridad y en el proceso había traído luz a aquellos que habían estado atrapados en el dolor. Mientras caminaba de regreso al pueblo, sabía que la historia de Elena y Celia nunca se olvidaría. Había aprendido que el amor y el perdón son fuerzas poderosas, capaces de romper las cadenas que nos atan a un pasado doloroso. La casa de La Llorona ya no era un lugar de lamentos, sino un símbolo de esperanza y redención.